vamos a compartir. Y tengo unos pequeñitos videos muy cortitos al último también que nos van a servir. Vamos a iniciar. Muy bien, vamos a ver ahora el tema de las endosporas. Es un tema muy interesante y de mucha aplicación. Vamos a tratar de entender las cosas más importantes de lo que es una endospora. Hay algunas especies de bacteria que producen estructuras llamadas endosporas. Probablemente muchos de ustedes ya la han escuchado, ya las conocen. Las endosporas se forman durante un proceso que se denomina esporulación. Las endosporas viene del prefijo endo, que significa dentro, ¿sí? O el interior, porque se forman, son estructuras que se forman en el interior de la célula. Son células muy diferenciadas, las endosporas, y son extremadamente resistentes al calor, a las sustancias químicas también y a las radiaciones. Son estructuras de supervivencia, le permiten al organismo pues soportar condiciones de crecimiento que son muy desfavorables, como por ejemplo pues una temperatura extrema o sequedad o carencia de nutrientes. Así, las endosporas pueden considerarse como una etapa durmiente, así como se los pongo aquí, como una etapa durmiente del ciclo de vida de una bacteria, que en realidad un ciclo de vida de la bacteria pudiéramos decir que es célula vegetativa, endospora y célula vegetativa. Es muy sencillo. Además, son dispersables, como les pongo por aquí, fácilmente se dispersan mediante el viento, el agua o también por medio del intestino de los animales. Las bacterias que forman endosporas se encuentran habitualmente, como les pongo aquí, principalmente se van a encontrar en el suelo, ¿sí? Y lo que se ha visto es que está presente el proceso de formación de endosporas solo en algunas bacterias gram positivas. Y dentro de las gram positivas, las mejores estudiadas son especies de bacilos y también algunos clostridium, pero principalmente especies del género Bacillus. Las endosporas o estas esporas bacterianas no se van a formar o no la va a formar la célula cuando está creciendo activamente. Solo lo van a hacer cuando el crecimiento cesa, ¿sí? A causa de un agotamiento de un nutriente esencial. Así, por ejemplo, las células de Bacillus, ¿verdad?, que es una bacteria formadora de esporas, detiene su crecimiento vegetativo, el normal, como una célula vegetativa como otras, lo detiene y empieza a esporular cuando, por ejemplo, un nutriente fundamental, ¿sí?, como es el carbono o el nitrógeno, llegan a faltar. Entonces se desencadena el proceso de la esporulación. Las endoesporas en Bacillus y Clostridium, ¿verdad?, se pueden formar, ¿sí?, en diferentes
¿sí?, posiciones de la célula. Podemos tener la posición terminal. Vean ustedes cómo el bacilo tiene en su parte terminal del bacilo la endoespora, que aquí se ve como una zona brillante, blanca, luminosa. Hay ocasiones que hay otras células que forman esporas subterminales. Las tenemos aquí, como estas, que están como estructuras sin teñir en el interior. Pero también a veces las podemos tener como esporas centrales. Y veamos que aquí tenemos algunas esporas centrales. En esta última fotografía de microscopio de contraste de fase, podemos ver algunas células vegetativas. Estas son las que se observan así, todas teñidas o de forma oscura. Así se ven las células vegetativas que aún no han formado una endospora en su interior. Y aquí tenemos a células que ya formaron su endospora y está como una estructura, sí, brillosa, sin teñir, luminosa, ¿verdad? En cambio, esto lo hace regularmente las células de bacilos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Clostridium tiende a formar esporas terminales o subterminales, como las dos primeras. La estructura de una endospora es muy diferente al de una célula vegetativa. Las endosporas las podemos observar al microscopio óptico como una estructura refráctil. Como son impermeables a la mayoría de los colorantes, pues en ocasiones se ven como regiones sin teñir, como estas que estamos viendo aquí. Se ven en el interior de las células que a veces se tiñen con un colorante básico, puede ser azul de metileno. Entonces la endospora queda sin teñir, ¿verdad? El resto de la célula sí se tiñe. Nosotros sabemos que para teñir endosporas se necesita de un colorante especial, ¿sí? Y lo conocemos como verde malaquita, pero a la vez se requiere también un poco de calor para que pueda penetrar el colorante verde malaquita y pueda teñir, ¿sí?, hasta el interior de la endospora. Al microscopio electrónico, la estructura de la endospora difiere mucho, como les comentaba ahorita, de una célula vegetativa. Por ejemplo, la endospora tiene muchas capas que no están en una célula vegetativa. Vamos a ver algunas de ellas por aquí. Aquí podemos ver algunas de las capas de una endospora. Este es un corte fino de una espora bacteriana al microscopio electrónico. Entonces, podemos ver que la capa más externa se le llama, como lo podemos ver aquí, exosporium, y es una capa de proteínas. Después, más hacia su interior, está la llamada cutícula, que también es una capa de proteínas. Ahora, por debajo de la cutícula, o esa cubierta, está el córtex, que está formado de péptidoglicano. Aquí lo tenemos hacia más el interior. Entonces, y en el interior del córtex vamos a encontrar el núcleo, ¿sí? El córtex está formado de péptidoglicano, formando internamente una pared celular. Después de la pared celular o córtex vamos a tener una membrana citoplasmática y en el interior pues vamos a tener toda una membrana, el citoplasma, el nucleoide, lo que es el material nuclear, el DNA, ribosomas, etc. Entonces, por eso decimos que la endospora se va a diferenciar estructuralmente de una célula vegetativa, sobre todo en el tipo de estructuras que tiene en el exterior de la pared, ¿sí? O sea, lo que son estas capas que no tiene una célula vegetativa, lo que es el exosporio, lo que es una cutícula, todo esto no lo tiene una célula vegetativa, ¿sí? Pero sin embargo, en el interior del núcleo de la espora también hay constituyentes muy importantes que son exclusivos
de una espora y que no los contiene una célula vegetativa. Por ejemplo, hay un compuesto químico encontrado en esta endospora, en el núcleo, ¿sí? Que se llama ácido dipicolínico. Se acumula mucho en el núcleo. Esta es la estructura química del ácido dipicolínico, ¿sí? Esta es. Pero en el interior del núcleo también hay una gran cantidad de calcio, se acumula mucho el calcio y forma un complejo con el ácido dipicolínico. Aquí lo tenemos combinado con el calcio y forma un compuesto llamado dipicolinato de calcio. Este complejo representa casi un 10%, ¿sí?, del peso seco de una endospora y tiene la capacidad de captar la mayor parte de agua que haya libre ahí en el núcleo, en el interior de la endospora. Esto contribuye mucho a la deshidratación. La endospora es una estructura muy seca. Aparte, una propiedad muy importante del dipicolinato de calcio es que se introduce entre las bases del DNA y entonces va a favorecer a la estabilidad para la desnaturalización por calor. Por eso también son muy resistentes al calor. Muy bien. Hay otro, en el núcleo de la espora tiene pues menos de una cuarta parte del agua que se encuentra en una célula vegetativa, de manera que el citoplasma se ve como si fuera un gel. La deshidratación del núcleo aumenta, ¿sí?, en gran medida la resistencia al calor. Mientras más deshidratada siempre esté una estructura, es más resistente al calor. Hay algunas endosporas que pueden sobrevivir hasta 150 grados. Son muy raras, ¿verdad? Sin embargo, 121 grados centígrados pues ha sido la temperatura, el estándar. Ustedes lo saben, de esterilización microbiológica, ¿sí?, en donde pues la mayoría de las especies pueden morir. Las que forman endosporas sí mueren a esta temperatura. Muy bien. Se ha observado también que la deshidratación también confiere resistencia a sustancias químicas que son tóxicas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno no le hace nada a una endospora, ¿sí? Entonces, además del bajo contenido de agua de la endospora, también lo que se ha observado es que en el citoplasma de la endospora tiene como una unidad menor del pH, ¿sí?, del citoplasma de la célula vegetativa. Así, si el citoplasma de su célula vegetativa era de, por ejemplo, 6.5, pues la endospora tiene alrededor de 5.5. Es ligeramente más ácida que su célula vegetativa. Ahora, hay otro compuesto bien importante, aparte del dipicolinato de calcio, ¿sí?, que se encuentra también en el núcleo de la espora. Y este compuesto se llama pequeñas proteínas solubles en ácido, ¿sí? Pequeñas proteínas o ácidos solubles, ¿sí? Se les abrevia siempre así, SASPS, por sus siglas en inglés, pequeñas proteínas, ¿sí?, ácidos solubles. Estas proteínas se sintetizan únicamente durante la esporulación, son específicas de la esporulación y tienen al menos, vamos a mencionar nada más, dos funciones, pero son muy importantes, ¿sí? Una, se unen con fuerza al DNA, ¿sí?, en el núcleo y lo protegen del daño contra radiación ultravioleta. Esa es una propiedad muy importante. Aparte de proteger contra desecación y contra el calor, ¿sí?, la protegen contra el daño que ocasiona la radiación ultravioleta. ¿Sí? La resistencia a la radiación ultravioleta se adquiere porque estas proteínas cambian la estructura, ¿sí?, del DNA de la forma que llamamos normal,
que es la estructura molecular, la forma normal B, a la forma compacta A. Y esto hace que el DNA ahora en forma A o compacta es más resistente a la formación de los dímeros de timina, que es el daño que ocasiona la luz ultravioleta al DNA. Entonces, esto es bien importante, muchachos. Y la otra propiedad que les mencionaba, pues es que además estas SAS actúan como una fuente de carbono y de energía para el crecimiento de una célula vegetativa a partir de la endospora. Porque ahorita vamos a hablar que a partir de la endospora se puede volver a formar una célula vegetativa. Entonces, las dos propiedades principales de las SAS es que protegen a la célula de la radiación ultravioleta y segundo, que pueden actuar como fuente de carbono y de energía para el crecimiento de una nueva célula vegetativa. Muy bien. Vamos a hablar de que, antes de hablar del ciclo, ya de cómo se forma la endospora, sus etapas, sus fases, ¿verdad? Vamos a mencionar únicamente que en los procesos de lo que es la esporulación es un ejemplo de diferenciación celular, ¿sí? Estamos hablando de diferenciación celular y que es una serie de eventos, ¿sí?, complejos, pero que están dirigidos genéticamente. Hay aproximadamente 20 géneros de bacteria que forman endosporas, pero el proceso se ha estudiado en detalle en solo unas pocas especies de Bacillus y de Clostridium, que, como les decía hace un momento. Y fíjense que la capacidad para producir también endosporas se encuentra únicamente en un linaje, y es el de las bacterias gram positivas, porque no se han encontrado bacterias esporuladas gram negativas. Pero sin embargo, a pesar de que está reducido a las gram positivas, hay una en la fisiología de estas bacterias es muy diversa. ¿Por qué? Porque gram positivas formadoras de endosporas podemos tener anaerobios, como Clostridium, podemos tener aerobios o bacilos, podemos tener fototrófos y podemos tener también quimiolitotrofos. Entonces, decimos que cuando hablamos de diversas fisiologías, también lo que se ha visto es que el factor desencadenante puede ser otro. Para Bacillus y Clostridium se ha visto que el agotamiento de algunos nutrientes, como carbono o nitrógeno, puede ser el desencadenante de la esporulación, pero puede haber otros desencadenantes para otros géneros que todavía se desconoce mucho acerca de su proceso de esporulación. Ahora, algo importante, y es que no se ha encontrado endosporas en arqueas. Hasta ahorita no se han encontrado, pero en cualquier momento podemos tener, ¿verdad?, la aparición de alguna en cuanto se empiecen a estudiar un poquito más, que puedan encontrarse en arqueas también esporuladas. Vamos a ver lo que es el ciclo de la esporulación así rápidamente. Y este ciclo de esporulación, yo les decía, que no se les olvide, es un ejemplo de diferenciación celular, donde va a haber una conversión de una célula vegetativa a una célula esporulada. Pero aquí va a haber muchos cambios, y todos estos cambios están dirigidos genéticamente. Aquí les ponía que existen más de 200 genes específicos de las esporas. Y en el caso de Bacillus subtilis, el proceso para que se forme una endospora, vean que no es muy tardado. Bueno, son 8 horas, ¿verdad? Pero no es un proceso muy tardado, ¿verdad? Entonces, está dirigido genéticamente este proceso.
Sí, y hay muchos cambios bien importantes ya en una célula esporulante, por ejemplo, de Bacillus o Bacillus subtilis, o varias especies de Bacillus. Y lo que es esta esporulación, como ustedes ven, lo podemos dividir en varias etapas o en varias fases, como podemos ver aquí. En Bacillus subtilis es donde se ha estudiado a detalle, y es el ejemplo que les pongo, que dura el proceso 8 horas. Y la primera fase, lo primero que ocurre es una división celular, pero asimétrica. No es como una fisión binaria, en donde el citoplasma se divide exactamente a la mitad. ¿Sí? Es una división asimétrica. ¿Por qué? Porque el citoplasma es la célula vegetativa, ¿verdad? Entonces, esta célula vegetativa, cuando está en condiciones de crecimiento normales, con todas sus condiciones apropiadas, pues va a crecer normalmente, se va a dividir por fisión binaria, se estrangula exactamente a la mitad y va a formar 2 células hijas vegetativas iguales. Pero cuando esta célula se encuentra en un medio ambiente desfavorable, entonces inicia el proceso de esporulación, que empieza con una división celular pero asimétrica, es decir, y es porque el citoplasma se estrangula a través de la membrana citoplasmática, ¿sí?, en 2 partes, y vean que no son iguales. Una de ellas va a dar origen a la espora, y que en esta fase 2 le llamamos preespora, porque aún no tiene todas sus capas formadas. Aquí se formó un septo, ¿sí?, que es el septo de la división, y la estructura celeste que lo rodea es membrana citoplasmática. Es un estrangulamiento a través de la membrana citoplasmática, y esto es el resto de la célula madre. Muy bien, de la fase 2, después tenemos una invaginación, ¿sí?, en donde la membrana citoplasmática empieza a rodear a la preespora. Y cuando termina de rodearla, vamos a tener una estructura como vemos aquí en la fase 3. A partir de la fase 3 empieza la formación de todas las capas externas, ¿sí?, de la endospora, ¿verdad? Entonces se inicia con la formación primeramente del córtex, que dijimos que estaba formado por péptidoglicano, por eso surge internamente una pared celular en la endospora. Y ya en la fase 4 es cuando vamos a tener una pared celular con su córtex, ¿sí?, de péptidoglicano. Después de la formación del córtex, vamos a tener en la fase 5, es cuando se van a sintetizar los compuestos que les decía que se encontraban en gran cantidad en el núcleo, como era el ácido dipicolínico, el calcio y las proteínas SASP. Entonces, se forma el dipicolinato, aumenta la deshidratación, el dipicolinato de calcio absorbe la mayor cantidad de agua, aumenta la deshidratación, se convierte en una estructura muy seca, ¿sí?, y viene la maduración, donde ya están formadas todas sus capas exteriores. Cuando madura o está completamente madura la endospora en el interior de la célula madre, viene finalmente la lisis de la célula. Puede durar un tiempo en su interior y las podemos ver en las fotografías o cuando las llegamos a ver en el microscopio óptico, ¿verdad?, las podemos ver muy bien teñida en el interior de la célula madre. Pero hay un momento en que se va a alisar. Y entonces, después de estas fases 6 y 7, ocurre la lisis y entonces la endospora sale hacia el exterior. Y aquí viene descrita como endospora libre, pero en realidad, les dije, endospora viene del término endo, dentro. Ya cuando está fuera, le podemos llamar espora bacteriana. Esta espora bacteriana puede durar por mucho tiempo fuera. Puede estar en el suelo, como les decía, que es su hábitat de preferencia, ¿sí? No necesita nutrientes, no necesita aire, no necesita oxígeno,
¿sí? Y puede durar ahí por muchísimo tiempo como espora, como esporulada. Hay registros, ¿sí?, de células esporuladas guardadas en un refrigerador, ¿verdad?, por muchos años, y después de mucho tiempo se logra, ¿sí?, se logra este proceso llamado germinación, que el proceso de germinación no es otra cosa, ¿sí?, que el paso de la forma esporulada a una célula vegetativa. Ahorita vamos a ver los 3 pasos importantes para que se lleve a cabo la germinación. Primero les quiero mencionar que hay diferencias muy grandes y muy notables entre una endospora y una célula vegetativa. Aquí en esta tabla, que sí quisiera que la tuvieran presente ustedes ahí entre sus materiales, para que vean las diferencias que hay en una misma célula, ¿verdad? Vamos a suponer de Bacillus subtilis cuando está en estado vegetativo y cuando está en estado de endospora. Vamos a decir que miren la estructura, pues de Bacillus subtilis es la típica célula gram positiva, con la pared celular que hemos visto de gram positivas, así es, ¿verdad? Entonces, pero la endospora, ¿sí?, tiene una estructura que ya vimos con un exosporium, con una cutícula, con un córtex, muy diferente, ¿sí?, a la de la célula vegetativa. Muy bien. Ahora, aquí dice, y unas pocas células gram negativas, pero está comparando la estructura de una célula vegetativa, ¿verdad? Entonces, la apariencia en microscopio, ¿sí?, no es refráctil, la de la célula vegetativa, y la de la endospora sí. El contenido de calcio es bajo y es muy alto en la endospora. El ácido dipicolínico está ausente y está presente en la endospora. La actividad enzimática es alta y baja. El metabolismo del oxígeno, alto y muy bajo o ausente en una endospora. Síntesis de macromoléculas, presente y ausente. RNA mensajero, presente y allá es bajo o ausente. Resistencia al calor, bajo y alto. Resistencia a las radiaciones, bajo y alto. Resistencia a sustancias químicas, por ejemplo, el peróxido y algunos ácidos, bajo. La resistencia es muy baja y muy alta para endosporas. Tinción con colorantes. Sabemos que una célula vegetativa la podemos teñir perfectamente sin ningún problema. En cambio, una endospora requiere de un método de tinción especial. La acción de la lisozima, siendo célula vegetativa y más gram positiva, es muy sensible a la lisozima. En cambio, como endospora, es muy resistente. El contenido de agua es muy alto para la célula vegetativa. Hablamos de un 80 a un 90%. Y es muy bajo el contenido de agua en una endospora, de un 10 a un máximo 25% en el núcleo. Ahora, las proteínas, las ácidos solubles, pequeñas proteínas ácidos solubles, están ausentes en célula vegetativa y están presentes. El pH del citoplasma les decía que alrededor de una unidad menos, ¿sí?, la endospora, la de su célula vegetativa. Entonces, como vemos, podemos tener diferencias muy notables, muy grandes entre la célula vegetativa y la célula esporulada. Yo les comentaba que cuando una célula, una endospora o una espora bacteriana se encuentra en un medio ambiente desfavorable, ahí va a estar. En el suelo se puede dispersar, como les decía, por el viento, la tierra, etc. Pero cuando esta espora encuentra condiciones favorables, esta espora va a germinar. Y esa germinación es el proceso en el que va a dar origen a una célula vegetativa. Entonces, las células
les decía que las células no esporuladas, cuando están creciendo activamente, lo hacen solamente cuando el crecimiento cesa a causa de un agotamiento de nutrientes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando la espora puede estar ahí muchos años, ¿verdad? Pero se revierte a la célula vegetativa, ¿verdad? La germinación consta de estas 3 etapas: activación, germinación y crecimiento. La activación, tenemos la endospora, brillosa, luminosa, con todas sus capas, completamente resistente, pero esta espora ha encontrado los medios favorables para germinar. Entonces, esta activación la podemos hacer en el laboratorio, in vitro, ¿sí? Se produce cuando se calientan las endosporas. Las calentamos en un medio de cultivo líquido a una temperatura elevada, pero subletal, que no la vaya a matar. Entonces, en esas condiciones ya la endospora queda activada para germinar, calentándola. Entonces, se le suministran los nutrientes en el medio de cultivo y proteínas, aminoácidos, lo que es el carbono, el nitrógeno, etc. Entonces, la germinación es un proceso, normalmente es rápido, ¿sí? Y empieza a perder la célula esa refringencia que tiene, como lo ven ahí, brillosa, luminosa, la empieza a perder. Aumenta su capacidad de tinción con colorantes y empieza a perder resistencia al calor y a sustancias químicas. Y pues la etapa final, que es el crecimiento, es cuando se rompe, ¿sí?, las paredes de la endospora. Se ocasiona como un hinchamiento primero porque hay mucha captación de agua. Se empieza a sintetizar RNA, DNA, proteínas, etc. Entonces la célula vegetativa empieza a emerger de la endospora que se rompe. Aquí podemos empezar a ver cómo, ¿verdad?, ya se rompió y empieza a emerger un pequeño tubo germinativo. Empieza a crecer en forma de crecimiento vegetativo hasta que ya las señales del medio ambiente tenemos la salida completa, ¿sí?, de la célula vegetativa. Y ya esta célula vegetativa va a madurar ya en su medio ambiente. Y cuando el medio ambiente decide que faltan nutrientes nuevamente, pues esta célula vegetativa va a volver a esporular. Entonces es muy importante el proceso de la germinación, ¿verdad? Que les decía, es la conversión de una endospora a una célula vegetativa, ¿verdad? En esas fotos se ve muy claramente, ¿verdad? En el inciso A es una espora muy refringente, ¿sí? En el B, que es la activación, ¿sí?, se está perdiendo ya la refringencia. Y en C y D viene la tercera, que es la de crecimiento. Esto es el crecimiento ya. Aquí vemos cuando empieza ya a formarse la célula vegetativa y aquí cuando ya está casi completamente fuera. Es la emergencia de la célula vegetativa. Estas 3 etapas, activación, germinación y crecimiento, son las 3 etapas para que se lleve a cabo la germinación. Entonces, muchachos, pues bien, creo que son las cosas pues más importantes que quería tocar acerca de lo que es las endosporas, ¿verdad? Y como les decía, no se han encontrado todavía, a menos que haya reportes muy nuevos, recientes, ¿verdad? Que no lo haya leído, de arqueas formadoras de endosporas, pero hasta la fecha no se han encontrado. Y les decía, solamente se han encontrado en el linaje de las gram positivas.
vamos a dar por terminada la clase de hoy, de endosporas. Les voy a poner estos videos, ¿sí?, que son complementación de esta clase. ¿Sí? Una nada más es para que vean una célula donde se ve muy bien su endospora en el interior, luminosa, refringente, moviéndose. Y el otro es en realidad, está en inglés, pero está muy sencillo. Y es lo que acabamos de ver. Ustedes me dicen si hay alguna duda. Hay una zona que se ve por fuera de la bacteria, que está luminosa. Así se ven las cápsulas, sin teñir por fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos cápsulas? Así se ven, como se ven. Pero esa célula muy seguramente es Clostridium. ¿Por qué creen que es Clostridium? ¿Dónde tiene la espora? En el término. En la parte terminal. Y Clostridium tiende a formar las endosporas ahí, en la parte terminal. Vean qué bonita se ve y qué bien se ve. Muy bien. Este pequeño video que está en inglés es de 1 minuto, yo creo, 2 minutos, pero son las cosas que acabamos de ver. Fíjense muy bien, está en inglés, pero yo creo que no tiene ningún problema. Spore-forming bacteria grow as vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environmental conditions are not adverse. Esa es la división normal de una célula vegetativa. Cuando se divide por fisión binaria, pasa esto. Se divide exactamente a la mitad y se forman 2 células. Pero cuando la célula va a dar origen a una endospora, pues ocurre lo siguiente. Nutrients are depleted or conditions become adverse, spore formation is initiated. The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into 2 complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by 2 membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the 2 membranes of the developing spore to form the cortex. Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell, and the mature spore is released. Listo. ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Es nada más los pasos que ocurren en la formación de una endospora. Entonces vean ustedes cuando se rompe la célula madre y sale esta espora. Esta ya es una espora bacteriana. ¿Sí? Por eso a veces cuando hacemos los frotis y teñimos, podemos observar la espora ya libre afuera, o la podemos observar en el interior, como vimos la célula ahorita ahí moviéndose con su endospora en su interior. O a veces las células se tiñen todas
y eso quiere decir que es una célula vegetativa, ¿sí? Entonces, en un mismo cultivo del cual tomamos una muestra para hacer un frotis, puede haber célula vegetativa, por así decirlo, de Bacillus subtilis, que es una célula esporulada, puede haber células vegetativas, puede haber células con endosporas y puede haber esporas libres. ¿Sí? Podemos encontrar las tres cosas y no se deben de confundir pensando en que está equivocado, que no están viendo una sola cosa. Según la edad del cultivo, las horas que tiene del cultivo, a veces la bacteria, pues sí, ya formaron endosporas, pero puede haber que algunas todavía no la formen, ¿verdad? Y a veces, pues ya la formaron, pero unas sí y unas no, o a veces ya algunas hasta la liberaron, ¿verdad? Entonces, por eso podemos observar este tipo de cosas. Entonces, aquí también se ve verde, muy bonita, ¿verdad? Teñida. Pero en sí es el proceso. Entonces, con esto, no sé si tenemos algunas preguntas, muchachos, alguna duda. ¿Quedó más o menos bien? Claro. Es lo más importante, es lo básico, muchachos, pero por eso necesito que ustedes lean en el libro. Bueno, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Quieren que les dé unos 10 minutitos para descansar y regresamos con la clase de flagelos o quieren que continuemos? Continuamos, maestra. ¿Continuamos, Bonnie? ¿Los demás no dicen nada? Sí, profe, así es. Hemos Sí, fallado continuemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Y en esta clase vamos a hablar de flagelos, ¿sí? Y de movimiento, ¿sí? Porque las bacterias y las arqueas se mueven, muchas, no todas, ¿verdad? Se mueven y a veces se mueven no nada más únicamente por flagelos, ¿sí? Hay otro tipo de movimiento que también lo vamos a ver. Entonces vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a ver en esta clase lo relacionado con el movimiento microbiano. Muchas células microbianas pueden moverse por sí solas. La motilidad, como se le llama, permite a las células pues, llegar a distintas partes, ¿verdad?, de su entorno. Este movimiento es muy importante porque puede darle pues, muchas oportunidades a la célula y recursos también para que la célula pueda moverse del lugar, pueda encontrar mejores condiciones en cuanto a nutrientes y condiciones de medio ambiente. Vamos a analizar las dos formas, los dos tipos principales de movimiento celular, que es la natación y el deslizamiento. Biotas pueden moverse nadando gracias a una estructura que tienen y que ya bien seguramente ustedes lo conocen y que es los flagelos. Los flagelos funcionan tirando de la célula o empujándola, ¿sí?, a través de un medio líquido.
Esto es muy importante. Decimos que son apéndices, son filamentos muy, muy finos, largos, que están libres en un extremo y están unidos a la célula por el otro. Son tan finos que hablamos de 15 a 20 nanómetros. Ya depende de la especie. Son tan delgados que son muy difíciles de poder observar. Con microscopía óptica podemos observarlos si se utiliza una tinción para poder engrosarlos y poder verlos. Esa tinción se llama tinción de Leibson. Es una tinción muy importante, sin embargo, en muchas ocasiones aún así no podemos observarlos, aún y teñidos. Sin embargo, por microscopía electrónica, claramente se pueden observar los flagelos. Los flagelos se encuentran distribuidos en las células de forma diferente. Nosotros decimos que la distribución puede ser peritrica, polar, lofotricos, ¿sí? Y que de acuerdo también a esa distribución, pues es a veces la forma en que se vayan a mover. Los flagelos tienen forma helicoidal, no son filamentos rectos, ¿sí? Forman hélices. Y el tipo de movimiento que le da a las células es por rotación de este filamento. El filamento rota en su lugar de origen. Vamos a ver aquí la distribución o disposición de estos flagelos. Vean ustedes, la distribución que se llama peritrica viene de peri, alrededor, y tricos es flagelos. Entonces, flagelos alrededor de la célula. Hay muchas células que tienen esta distribución y se llama peritrica. Hay otra distribución que es la polar, cuando vamos a encontrar los flagelos solamente en los polos. Puede ser que haya flagelos en un polo o en ambos polos, o que haya un flagelo o muchos flagelos en los polos. La distribución llamada lofotrica es una distribución en la que vamos a encontrar como un penacho o un mechón de flagelos en un polo. Cuando en ocasiones vamos a encontrar este penacho de flagelos en ambos polos. Entonces se llama bipolar, ¿sí? Bipolar porque tiene en los dos, ¿sí? Entonces, la distribución es muy importante, ¿sí? Y es una característica que se utiliza para la clasificación de las bacterias. O sea, estamos hablando de una característica taxonómica, ¿sí? Ya dependiendo de donde se sepa que tiene los flagelos, es una característica que nos va a ayudar para la identificación de las bacterias. Esto es muy importante, no todas las características tienen importancia taxonómica. Aquí en este caso, los flagelos sí. Aquí podemos observar, sí, son algunos ejemplos nada más. Las primeras dos imágenes de la parte de arriba son al microscopio electrónico, ¿sí? Y es la misma célula, ¿sí? Sin embargo, en algunas ocasiones, por ejemplo, esta célula que es de la bacteria Rhodospirillum, ¿verdad?, forma flagelos en un polo. Sin embargo, en determinadas condiciones de su vida o nutricionales, puede formar esto que tenemos en la otra imagen, o sea, flagelos peritricos. En determinadas condiciones de crecimiento forman los flagelos peritricos. Las fotografías que están abajo son la del lado izquierdo, es de microscopía de contraste de fases, y la del lado derecho es microscopía de campo oscuro. Vean ustedes cómo células espirales
Ellos forman, aunque se ve uno solo grueso, es un penacho de flagelos. ¿Sí? Es un penacho de flagelos en polvo. Y del lado derecho también tenemos a una bacteria, pero que tiene penacho de flagelos en ambos polos. Se puede observar, ¿verdad? A lo mejor no demasiado claro, pero aquí tenemos los flagelos en ambos polos. Los flagelos tienen su origen prácticamente en el citoplasma, pegado a la membrana citoplasmática. A diferencia de otras estructuras que vimos, por ejemplo, las fimbrias, estas estructuras tienen su origen en la pared celular. Sin embargo, el flagelo tiene su origen en membrana o podemos estar hablando de citoplasma. Y a diferencia de otras estructuras, pues los flagelos son largos y forman ondulaciones. Recordemos que mencionamos que las fimbrias son rectos, son filamentos cortos y rectos, ¿verdad? Los flagelos son filamentos largos y forman ondulaciones. Y dijimos, la forma de mover a la célula es por rotación de este flagelo. Si hablamos un poquito de la estructura de un flagelo, ¿cómo está formado un flagelo? Ya que nosotros nada más alcanzamos a ver al microscopio lo que es el filamento, pero eso no es toda la estructura de un flagelo, consta de varios componentes y podemos abreviarlo así: cuerpo basal, gancho y filamento. Vamos a seguir hablando del componente principal del flagelo, pero ya que está aquí, vamos a mencionar que el filamento está compuesto de una sola proteína, muchas subunidades proteicas iguales, y a esta proteína se le ha llamado flagelina. Flagelina. Yo creo que es un nombre muy como que no se nos va a olvidar, ya que es la proteína que forma al flagelo. Vamos a estudiar un poquito cómo están formados este cuerpo basal, este gancho y filamento, ya que su estructura es base para ocasionar la rotación y que el filamento, que es lo que podemos observar nosotros ya fácilmente fuera de la célula, lleve a cabo la rotación y el movimiento de las células. Aquí tenemos un dibujo, está muy claro para poder observar, ¿sí?, esas tres partes de un flagelo, recordando: cuerpo basal, gancho y filamento. El cuerpo basal está formado, ¿sí?, por estos anillos que podemos ver aquí, estos 4 anillos, ¿sí?, un eje cilíndrico. Y si analizamos este dibujo, corresponde a una bacteria gram negativa. ¿Por qué? Vean ustedes, aquí está la membrana citoplasmática, aquí está la capa del peptidoglicano, todo este espacio dijimos que era el periplasma, y después tenemos la membrana externa. Aquí está, membrana externa, ¿sí?, o LPS. Entonces, este dibujo corresponde a una bacteria gram negativa. Muy bien. En estas bacterias gram negativas, el cuerpo basal está formada por 4 cilindros, ¿sí?, llamados anillos, llamado anillo C, anillo MS, anillo P y anillo L. Son anillos, ¿sí? Es su eje cilíndrico el que los atraviesa. Muy bien, no se nos olvide, anillo C prácticamente le debieron de haber puesto así porque se encuentra en el citoplasma. Anillo MS porque está en la membrana citoplasmática. Anillo P porque está en la capa de péptido glicano. Y anillo L porque está en la capa LPS. Muy bien.
Esto forma el cuerpo basal. Ahora, aquí se encuentran dos tipos de proteínas muy importantes. Esta que está aquí y que se llama proteína FLI. Se considera el conmutador. Es quien dirige, ¿sí? Quien da la instrucción de hacia dónde debe rotar el filamento. Si en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas. Entonces, se le considera el conmutador motor. Y estas proteínas, sí, muy importantes que rodean, ¿sí?, a todos estos anillos, el C y el N, son llamadas proteínas MOT y son las que ayudan o dirigen el movimiento de rotación. Miren, como podemos verlo de este lado, aquí están los anillos C y MS, ¿sí? Y aquí está la proteína MOT. Vean ustedes qué tipo de energía es la que se necesita para llevar a cabo la rotación de estos anillos, porque el movimiento es un trabajo y requiere de una forma de energía. Entonces, si ustedes recuerdan cuál es esta forma de energía que está utilizando, ¿sí?, la proteína MOT es la fuerza protón motriz. Entonces, utiliza esa energía para llevar a cabo la rotación de estos anillos. Entonces, es muy importante. Después del cuerpo basal, pues tenemos el gancho, el cual cumple una función muy importante de unir el filamento al cuerpo basal. Filamento al cuerpo basal. Y igual, desde su origen, empieza la rotación y el anillo también rota. La última parte del flagelo es el filamento, ¿sí?, el cual está formado por miles o millones de subunidades de proteína llamada flagelina. ¿Sí? Aquí la vemos. Y es lo único que alcanzamos a ver nosotros en el microscopio. ¿Sí? Aquí estas, que es únicamente flagelina, es lo que alcanzamos a ver. Sin embargo, en el microscopio electrónico, vean ustedes, aquí están. Se alcanza a ver el anillo MS, el anillo P, el anillo L. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo sí es muy real, ¿sí?, la estructura, cómo está estructurado un flagelo. Se ha visto que la formación de un flagelo no es al azar, se haya fijado genéticamente ya las bacterias que son flageladas y las que no son flageladas. Y al estudiar algunos géneros, sobre todo se han estudiado en Salmonella y en Escherichia coli, se ha visto que se requieren al menos 50 genes para la síntesis flagelar y la motilidad. Para que se sintetice un flagelo, se requiere de una serie de pasos en donde se van sintetizando cada una de las partes de un flagelo. Vamos a ver en el dibujo cómo se van formando. Miren, estas líneas, vean lo que representan. ¿Sí? La primera es la membrana citoplasmática, aquí está. Es la membrana, las líneas celestes, después la capa de peptidoglicano delgada y después la membrana externa. Ahí está representado. Entonces, lo primero que se ve cuando se estudia paso por paso, cuando se está sintetizando, se ve que lo primero que se sintetiza son los anillos C y MS, estos dos. Y después se sintetizan las proteínas MOT. Y muy seguramente las proteínas FLI, que no nos las está poniendo, pero tenemos proteínas MOT. Después se va a sintetizar, ¿sí?, el anillo P en la capa de peptidoglicano y celeste. Y después se sintetiza el anillo L, que está en la capa LPS. ¿Sí? En esa secuencia
se van sintetizando las partes del cuerpo basal. Después se sintetiza el gancho. Se sintetiza el gancho. Ahora, se habla de un gancho primario y después de un gancho ya maduro. ¿Por qué? Porque este gancho tiene en su parte final una proteína llamada proteína K, que es muy importante porque va a determinar la longitud del flagelo. Muy bien. Y la última parte que se va a sintetizar, pues es el filamento. Todas las subunidades de flagelina, ¿verdad? Como esta proteína K está unida al gancho, se empiezan a sintetizar todas las subunidades de flagelina y van aventando a la proteína K hacia arriba. La van aventando, se sintetizan y lo van aventando hacia arriba y lo van aventando. De tal manera que esta proteína K va a decidir cuándo ya termina la síntesis de todo el filamento. Entonces vean ustedes cómo son los pasos para que se vayan sintetizando. ¿Sí? El filamento del flagelo crece desde la punta. Se habla que crece de la punta hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las primeras subunidades de proteína que se sintetizaron, ¿sí?, van aquí. Y las últimas son las que están situadas en la parte basal. Entonces, por eso se dice que un filamento, un flagelo, crece de la punta hacia la base. Muy bien. Ahora, bueno, esto ya se los había mencionado, que la energía para la rotación del flagelo proviene de la fuerza protón motriz. Ya dependiendo, ¿sí?, de qué tan fuerte esté, o sea, la fuerza motriz protón o protón motriz, va a ser si aumenta o disminuye la velocidad de rotación del flagelo. Entonces, puede haber diferencias en la movilidad, sí hay diferencias, y a veces también depende del tipo de flagelación. A veces la flagelación perítrica, la que se encuentra alrededor de la célula, esta mueve las células en una línea recta, por lo general, nada más. En cambio, cuando la flagelación es polar, las células se mueven más rápido y pueden cambiar de dirección, invirtiendo la rotación del flagelo. Si la rotación es hacia un lado o hacia el otro lado, entonces ellas invierten, ¿sí?, la dirección del movimiento. Esto es muy importante para ellos en el momento en que ellos buscan nuevos lugares más adecuados, yo les decía, como nutrientes. Si acaba el nutriente en el lugar donde están, y ellas pueden moverse para buscar mejores ambientes. Muy bien. Ahora, el otro tipo de motilidad, les dije que íbamos a ver dos. Uno era la natación y otro la motilidad por deslizamiento. Recuerden que dijimos que los flagelos daban la motilidad por natación. ¿Sí? Muy bien. El otro tipo de motilidad, entonces, es deslizamiento. Hay algunos procariotas que pueden moverse, pero no tienen flagelos. La mayoría de ellos son bacterias que no nadan, sino que se pueden mover por deslizamiento. La motilidad por deslizamiento es una forma de movimiento más lenta y más suave. Es diferente al movimiento flagelar. El movimiento de deslizamiento en sí es considerablemente más lento que la propulsión por flagelos, pero aún así ofrece a las células una forma de desplazarse en su hábitat. Aún y que se mueva más lento, es importante, porque qué diferencia tan grande marca el que una célula
pueda y no pueda moverse. ¿Sí? ¿Es la vida o es la muerte? Y yo creo que eso también significa para cualquier organismo vivo. ¿Sí? El que se pueda mover, cualquier organismo vivo puede representar el que pueda morir o que pueda seguir viviendo. Entonces, los procariotas que se mueven por deslizamiento son células filamentosas o bacilos también. Y el proceso de deslizamiento requiere que las células, esto es bien importante, entonces requiere que las células estén en contacto con una superficie sólida. Si no, es muy difícil que se puedan deslizar. Tienen que estar en una superficie sólida. Y fíjense que las bacterias deslizantes, las mejor estudiadas, pues son muchas cianobacterias filamentosas. Hay algunas también bacterias gram negativas, como Myxococcus. Hay diferentes tipos de cianobacterias y hay algunas especies de citofaga, también de Flavobacterium, ¿sí? Para que lo tengan bien presente, todos estos son ejemplos, ¿sí? De bacterias que se mueven por deslizamiento. Fíjense que hay varias formas, hay variedades de movimiento por deslizamiento, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar solamente algunas, las más conocidas. Por ejemplo, existe más de un mecanismo responsable de la motilidad por deslizamiento. Por ejemplo, las cianobacterias, estas, ¿sí? Se deslizan gracias a que secretan un polisacárido mucoso. Lo secretan, se queda pegado por fuera y eso les ayuda a irse deslizando. ¿Sí? A medida que se adhiere a la superficie, entonces la célula se puede desplazar, diríamos así como por tracción. La bacteria deslizante citofaga, les pongo aquí un ejemplo, citofaga, se mueve gracias a la secreción de polisacáridos. Fíjense que las células que se mueven, yo les mencioné cuando vimos fimbrias, les mencioné pili tipo 4 y les dije que era una fimbria, pero con una función especial y que era movimiento a tirones. Entonces, si lo recuerdan, movimiento a tirones, pero es una variedad de movimiento por deslizamiento, ¿verdad? Las células que se mueven por tirones también presentan esta forma de motilidad por deslizamiento mediante un mecanismo por el cual, o sea, se extiende y se contrae, ¿sí? El pelo tipo 4, ya lo habíamos mencionado. Entonces, eso ayuda a que la célula se vaya deslizando. Entonces, por ejemplo, hay otra mixobacteria deslizante del género, aquí se los pongo, Myxococcus. ¿Sí? Presenta, fíjense, Myxococcus presenta dos formas de motilidad por deslizamiento. Una de ellas está dirigida por el pelo tipo 4. ¿Sí? Tiene pili tipo 4, ¿verdad? Y en la segunda forma de motilidad se forma como es un complejo de proteínas de adhesión solamente en un polo del bacilo. Fíjense, se puede mover por pelos tipo 4, ¿sí? A tirones, deslizándose. Y se puede mover por un grupo de proteínas que secreta y se quedan pegadas por fuera en un polo de la célula. Y eso le ayuda a irse moviendo hacia adelante, resbalándose, como quien dice, o deslizándose. Hay otras bacterias que se mueven por deslizamiento, pero utilizan otros mecanismos también. En el caso de esta bacteria, Flavobacterium, fíjese, no secreta ni polisacáridos y carece de pelos de tipo 4. Entonces, ¿cómo se mueve Flavobacterium por deslizamiento? Pues esta bacteria, el movimiento se lo da una serie de proteínas que tiene, pero sobre toda la superficie de la célula, ¿sí? Y eso provoca el deslizamiento
de este organismo. Fíjense, aquí les puedo mostrar esta imagen de cómo se mueve por deslizamiento Flavobacterium. Vamos a situar, estamos membrana citoplasmática, péptidoglicano y membrana externa. Pues vean las proteínas que están ancladas desde el péptidoglicano, ¿sí?, con las proteínas integrales, y están ancladas y salen a través de la membrana externa. Este es el complejo de proteínas que están por fuera de la pared celular y que ayudan a deslizar, ¿sí?, a Flavobacterium. Es un complejo proteínico que no han encontrado en muchas otras bacterias. Muy bien. Aquí teníamos, vamos a decir que la motilidad por deslizamiento es independiente de flagelos, más lento y suave que la natación, y que requiere de una superficie de contactos. Miren, por ejemplo, Myxococcus santus, ¿sí?, se puede mover por este mecanismo, tanto pili tipo 4 como proteínas, ¿sí?, de adhesión específicas por deslizamiento. En esta imagen podemos observar, la tienen también ustedes en su libro, ¿sí?, que son células de oscilatoria. Son células de oscilatoria. ¿Okay? Estas bacterias son deslizantes, se mueven sobre una superficie de agar, ¿sí? Y vean ustedes cómo una colonia de una bacteria que es deslizante, ¿sí?, cómo se observa cuando ha mutado y pierde la capacidad de deslizarse, ¿sí? Y vean aquí la misma colonia, pero cuando, ¿sí?, la bacteria, Flavobacterium, puede deslizarse. Entonces vean cómo se ve la colonia cuando ya la célula se está deslizando y cuando no se está deslizando, ¿sí? En realidad hablamos de una cepa mutante de Flavobacterium, y se ve la morfología típica, pues, de una colonia que no es deslizante. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los flagelos arqueanos, ¿sí?, que tenemos un poquito de información nueva, la última edición de su libro que tenemos en inglés, que tienen ustedes ya ahí, ¿verdad?, en archivos, sobre los flagelos arqueanos. Y es que en sí, hasta esta edición que tenemos, les llaman flagelos arqueanos, ¿sí? Y entre los grupos de arqueas, pues recuerden, tenemos los metanógenos, que no llevan doble acento, ¿verdad? Nada más uno. Los halófilos, los termoacidófilos, los hipertermófilos, ¿verdad? Y que se mueven también por motilidad natatoria, igual que las bacterias con flagelos, ¿sí? Y también por rotación, ¿sí? En esto se parecen mucho, ¿sí? Su movilidad es también natatoria y también sus flagelos por rotación. El diámetro que tienen, ¿sí?, es muy pequeño. Hablamos de entre 10 y 13 nanómetros. Es menor, casi la mitad que en las bacterias, ¿sí? Y bueno, hasta esta edición que tenemos nos decía que está formado por varios tipos de flagelina. Este término lo vamos a cambiar, ¿sí?, ya que en la edición actual le llamaron ya de una forma diferente. ¿Ok? Bien, les puse estas imágenes son las nuevas que trae la nueva edición, que está en inglés, ¿sí? Y quiero leerles
quiero leerles lo que viene en la portada. Por lo general, Brock se caracteriza por poner en las portadas, ¿sí?, lo nuevo que trae cada sección. Y viene lo nuevo que trae en cuanto al movimiento de arques, ¿sí? Entonces, yo quiero sí que escuchen detenidamente los conceptos más importantes que les voy a leer, ¿sí?, de esto. Entonces, aquí yo ya les estoy poniendo, ¿sí?, que la palabra análoga a flagelo, ¿sí?, va a ser arquelum. Entonces ya no vamos a llamar flagelo arqueano, ¿sí? El flagelo arqueano es arquelum, ¿sí? Si queremos hablar de movimiento es arquelum o arquela, ¿sí? Flagelo arqueano, arquela. Entonces, escuchen ustedes, muchachos. Dice, muchas bacterias se mueven nadando debido a una estructura llamada flagelo. Y el análogo a esta estructura se le llama arquelo. Y está presente en muchas arques. Muy bien. Tanto flagelos como arquela se expresan como diminutas máquinas que rotan y que van a funcionar para empujar o para tirar de las células a través de un líquido. Dijimos que en función se veía igual, hacen la misma función. Van a desplazar a las células rotando, ¿sí? Flagelo en bacteria y arquela o arquelum en arques. Como en las bacterias la motilidad de natación está muy extendida entre las especies de arquea debido a la rotación de su análogo flagelo, el arquelum. Estas estructuras tienen aproximadamente la mitad del diámetro de los flagelos, ya se los mencioné. Dice, midiendo alrededor de 10 a 13 nanómetros de ancho e imparten movimiento a la célula por rotación, al igual que los flagelos. Sin embargo, a diferencia de bacterias en las que un solo tipo de proteína forma el filamento, varias proteínas de filamentos diferentes se conocen en arquea y los genes que los codifican tienen poca homología de secuencia con los genes que codifican flagelina. Ahí vamos a encontrar diferencia. Los genes son diferentes, ¿sí? ¿Ok? Los que codifican para la flagelina y los que codifican para arquelo. Dependiendo de la especie de arquea, entre 7 y 12 genes codifican las principales proteínas que forman el arquelum, o sea, el flagelo, ¿ok? Arquela se ha estudiado particularmente bien en aquellas arqueas, las amantes de la sal, como es Halobacterium. También en Sulfolobus, que es amante del calor y el ácido. Y también en un productor de metano, Caldococos. Halobacterium muestra que nadar a velocidades de solo 1/10 parte de las células de Escherichia coli. O sea, mucho más lento. Nada mucho más lento que Escherichia coli. Esto podría deberse, se dijo mucho que se podría deber en las ediciones anteriores al menor diámetro de su arquelum, ¿verdad? Porque son mucho más delgaditos, casi la mitad, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que algunas arqueas nadan increíblemente rápido. Por ejemplo, las células de Metanococcus nadan casi 50 veces más rápido que las células de Halobacterium.
y 10 veces más rápido que las células de Escherichia coli. Entonces, vemos que podemos tener arqueas, ¿sí?, que se mueven a velocidad más rápida aún que algunas bacterias. La estructura general de Arkelum tiene mucho parecido, ¿sí?, al del pelo tipo 4. Fíjense, se parece mucho al pelo tipo 4. Y está claro que el Arkelum está estructuralmente relacionado con esos apéndices. O sea, ya hay mucha evidencia de que está muy relacionado el Arkelum con el pelo tipo 4. De hecho, el Arkelum puede considerarse un pili tipo 4 giratorio, fíjense, porque nosotros no habíamos hablado de pili tipo 4 giratorio. Su movimiento es a tirones. En cambio, se está relacionando en arques, ¿sí?, como un pili tipo 4 giratorio, capaz de girar en sentido horario y antihorario. Además, en contraste con el flagelo, cuyo requerimiento energético es la fuerza motriz protones. Acuérdense, les dije que qué tipo de energía se requería para mover, para hacer girar al flagelo, y dijimos que era la fuerza protón motriz. Pues aquí, a diferencia de eso, aquí encontramos otra diferencia. Aquí el Arkelum es impulsado por la hidrólisis del ATP. Entonces vamos viendo similitudes y vamos viendo también diferencias. Aunque los flagelos y Arquela son funcionalmente similares, rotando, ¿sí?, rotando filamentos que impulsa a la propulsión, ¿verdad?, celular, sus motores flagelares son impulsados de forma diferente. Utilizan un tipo de energía diferente. Entonces, esto es lo más importante que trae en la última edición que tenemos en inglés, ¿sí?, acerca de Arkelum, o sea, el análogo, ¿sí?, de flagelo. Entonces, vamos acostumbrándonos al término de Arquela o Arkelum, ¿sí?, para describir a lo que son los flagelos en bacteria. Aquí vemos, en estas imágenes, vemos, ¿sí?, Arquela. Muy bien. Esta es el inciso A. Es una micrografía electrónica de transmisión de Arquela aislada de Metanococcus maripaludis. Un solo Arkelum mide 12 nanómetros de ancho. Después, enseguida, tenemos la representación de un Arkelum incrustado en la pared celular de Arquea. Esta es la pared celular, es una capa S, ¿sí?, está incrustado, aquí está el Arkelum incrustado en la pared, ¿sí?, y membrana citoplasmática. Miren cómo la atraviesa y aquí está en la membrana. Y finalmente, esta fotografía es una micrografía electrónica de barrido de células de metanocaldococos, ¿sí?, que contiene abundantes arquelas. Entonces, vean ustedes cómo aún y ellas sirven para hasta unirse entre ellos. Y esto es un factor muy importante que después se verá otras repercusiones que esto pueda tener al facilitar que las células se puedan unir. Estos son todos los Arkelum o Arquela, ¿sí?, de metanocaldococos. Esa es la información nueva, muchachos, que viene en su última edición del libro de Brock. Muy bien. Hay otro tipo de movimientos, muchachos, que llevan a cabo las células, pero son movimientos que les llamamos taxias o tactismo, que son movimientos dirigidos en respuesta
algún gradiente químico o físico. Probablemente ustedes ya han escuchado estos términos, ¿sí? Estas taxias o tactismos, o sea, se refleja cuando el microorganismo se acerca o se aleja, ¿sí?, de una fuente, ¿sí? Entonces, lo pueden presentar tanto los flagelados como los que se mueven por deslizamiento, ¿sí? Y este tipo de movimientos, ¿verdad?, están dirigidos, como les decía, por diferentes tipos de agentes. Pueden ser un agente físico, un agente químico, ¿sí? Le llamamos quimiotaxis, ¿sí?, y que es una respuesta a químicos. El microorganismo se puede acercar o se puede alejar de él, ¿sí? Entonces, sí, a una sustancia química, pero también lo puede hacer como una respuesta a la luz. Hay microorganismos que se alejan, no pueden desarrollarse bien cercano a la luz, ¿verdad? A esta respuesta de alejamiento o acercamiento es fototaxis. Fototaxis. Cuando esa respuesta está en base al oxígeno, se llama aerotaxis. Cuando la respuesta es a una fuerza iónica, es osmotaxis. Y cuando la respuesta es al agua, se le llama hidrotaxis. Hidrotaxis. Después vamos les voy a dar a ustedes, les voy a dar a ustedes una serie de preguntas importantes acerca de este tema, ¿verdad? Porque vienen aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, que me gustaría que ustedes revisaran en el libro, ¿sí? Para que vean cómo se lleva a cabo a veces la atracción, ¿sí?, o todo lo contrario a un agente químico, un agente físico, etcétera. Entonces, vamos a terminar aquí esta clase. The long whip-like portion of the flagellum is called the filament. Filaments are composed of many identical globular protein molecules called flagellin. Molecules of flagellin form helical chains around a hollow core. Certain pathogenic bacteria can be identified and classified by differences in their flagellar proteins. In contrast with eukaryotic flagella, no membrane covers the filament of a prokaryotic flagellum. The whip-like filament inserts into a curved structure called a hook. The hook is composed of a different protein and connects the filament to the basal body. The basal body is composed of different proteins than the filament and hook. The basal body is composed of a rod and a series of either 2 or 4 rings, which anchor the flagellum to the cell wall and allow the flagellum to rotate 360 degrees. You're viewing a flagellum from a gram-negative cell. A gram-positive cell would only have 2 rings in its basal body, both of which are attached to the plasma membrane. Ajá. Era nada más para que vieran ustedes la estructura del flagelo, identifiquen la membrana, péptidoglicano, membrana externa en una gram negativa o en una gram positiva, como están los 2 anillos nada más, ¿sí?, la capa de péptidoglicano, y a partir de ahí sale el gancho y el filamento en una bacteria. Es en una bacteria gram positiva y gram negativa. En este pequeño videíto es nada más para que ustedes vean cómo se ve en un líquido cuando una bacteria no es móvil y cuando sí es móvil.
Este es Staphylococcus epidermidis. ¿Y qué decía? A ver. No móvil. ¿Alguien que me pueda decir ese movimiento que se ve, que se está moviendo, a qué se debe? Ahí van los estafilococos. Ahora, este es epidermidis también, no móvil. Estafilococos epidermidis. Ahorita quiero que vean a una móvil para que vean la diferencia. Ese movimiento es por la energía cinética de las moléculas de líquido, muchachos. A ver, ¿vieron? A ver, la siguiente, ¿quién es? Es móvil. Enterobacter, aerógenes. ¿Se fijan la diferencia en el movimiento? ¿Se fijan que se mueven hacia todos lados? Y las otras simplemente son arrastradas por la energía cinética de las moléculas de líquido. A ver, ¿esta qué fue? ¿Móvil o no móvil? A ver, vamos a ver. Móvil. Hay algunas muy quietas, pero hay otras que sí se están moviendo muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Yo no, maestra, gracias. ¿Está más o menos entendido? ¿No hay preguntas? No, profe, todo bien. ¿Sí? Preguntaban en el chat que si se les corta el flagelo les vuelve a crecer. Ah, muy buena pregunta. ¿Ustedes qué creen? Si se ¿Sí? llega. Sí, sí. ¿Quién dijo sí? Yo, pero no sé. Sí, sí se puede. Si se troza, por ejemplo, sí se puede volver a sintetizar en bacterias la flagelina, se sigue sintetizando y se vuelve a regenerar. Si es que se troza en alguna parte, sí se vuelve a regenerar. Ujú. Muchas veces, si es dañado el origen donde se sintetiza, ¿se acuerdan dónde empieza el origen del flagelo? ¿Desde dónde parte? ¿De dónde se origina? Desde la membrana. En la membrana.
Acuérdense, les puse mucho la imagen ahí donde se está formando. ¿Dónde se forma la primera partecita del flagelo? En la membrana. ¿Qué se forma ahí en la membrana? Los primeros anillos del cuerpo basal. ¿Sí? Recuerden, son 4 anillos en una bacteria gram negativa y 2 en una gram positiva. Lo acabamos de ver ahorita también en el video. ¿Sí? Entonces, si se llega a dañar el origen, ¿sí? Donde se sintetiza y empieza a formar el flagelo, ahí sí probablemente pierde ya la capacidad. Sí pueden perder ya la capacidad de formar flagelo, ¿sí? Una mutación y la pierden, ¿sí? Así como vimos un ejemplo que perdían la capacidad de moverse y que se veía en la colonia, una colonia mutante, cómo se veía el movimiento, ¿sí? En una colonia que era móvil, pues así, ¿verdad? Como estuvimos viendo en la imagen, ¿sí? Y cómo se veía, pues redondita, toda redondita, la que mutó y que ya no tenía propiedades de deslizarse, ¿verdad? En los flagelos también se puede perder, ¿sí? Aunque se haya fijado genéticamente la formación del flagelo, ¿verdad? Ahí está y traen la información, a veces si es dañado el origen, ¿sí? De inicio de flagelo, sí se puede dañar a la célula en ese aspecto. Bueno, entonces nos acostumbramos a llamarle arquelum, ¿sí? O arquela, ¿sí? Ya no le podemos decir flagelo, ¿sí? A estas estructuras en las arqueas. Es arquela, ¿sí? Sorprendan a sus maestros de los cursos que siguen cuando ustedes hablen de arquela, para que sepan que sí están leyendo las últimas ediciones del libro y qué es lo que trae nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, les quiero recordar la evidencia 1, ¿sí? Ya está ahí como un aviso, ahí se los puse en tareas, ¿verdad? Para que es nada más un recordatorio. Ustedes tienen que revisar la guía instruccional para que vayan haciendo ya su cuadro comparativo, ¿sí? Que a nadie le falte, por favor, para que no vayan a perder esos puntos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, muchachos? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, los voy a dejar y por favor, cuídense mucho, muchachos, el fin de semana. Nos vamos a ver, a escuchar, pues hasta el miércoles, jueves, ¿verdad? Vamos a continuar y por favor, vayan adelantándole a todas sus evidencias, todos los trabajos que tengan que hacer, ¿sí? No se confíen porque después se les va a juntar todo. Entonces, sí quedamos en que vamos a poner un primer examen, ¿verdad? Sí lo habíamos comentado. Y ya después ponemos la fecha para ese primer examen parcial. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, su reporte de las prácticas. Hay que trabajar el fin de semana. Si todavía no tienen todos estos trabajos, hay que ponerse a trabajar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces los dejo. Que pasen un muy buen fin de semana, muchachos, y cuídense mucho, por favor. Hay muchos jóvenes contagiados. Cuídense mucho. Igualmente, profe, cuídese. Tenga buen fin. Que estén muy bien. Hasta luego, muchachos.